Sería buenísimo. Primer domingo, último domingo del mes, solo oración por nuestro país. Si queremos que cambie Macri, que cambie Pérez, González, que esté de turno, tenemos que orar. Yo hoy te voy a invitar a orar. Vamos a orar por los jubilados, vamos a orar por los maestros, vamos a orar por los gobernantes, por los hospitales, los médicos, los enfermeros, aquellos que trabajan con la sanidad, aquellos que son bomberos, trabajan en la fuerza, por las fuerzas de seguridad, los militares, los gendarmes, los marinos, la policía. Vamos a orar por nuestro país. Yo quiero que vos me estés acompañando para que verdaderamente podamos hacer cambiar nuestra república. La única forma que puede cambiar la república es como se la puso todos los hermanos. Oren por aquellos que están en inminencia, oren por los gobernantes para que haya cambio. Ellos no van a cambiar si nosotros no oramos. Yo cambié mi vida porque alguien oró por mí. Tu vida cambió porque alguien oró por vos. Todo no sucede por casualidad en el reino de Dios, sino que las cosas pasan por lo que nosotros hacemos. Ten en cuenta que vos tenés la autoridad y el poder de la oración. Si vos cada día dedicás un minuto de oración al presidente de la nación, al cabo de 12 meses puede haber un cambio tremendo en su vida. Vamos a orar por nuestro país. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este mensaje de libertad. Tú hoy nos has traído libertad a nuestra vida. Algo que nos estaba atando, nos estaba atosigando, no nos dejaba respirar ni personalmente ni espiritualmente. Tú lo has cortado en esta noche con este mensaje directo. Padre, somos peregrinos y extranjeros puestos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo porque tenemos ciudadanía celestial. Alabado sea tu nombre por el rescate que has hecho de nosotros en medio del lodo cenagoso en el cual estábamos viviendo. Gracias, Señor, por haber roto hoy las cadenas en este lugar, de haber roto esas cadenas que nos habían oprimido, Señor, con ansiedades, Señor, con desesperación, con miedos, con pánicos, Señor, esas cadenas con vicios, con cosas que estaban aferradas en este mundo. Gracias por haberlas roto, Señor. Hoy se escuchó rugir de esas cadenas en este lugar, porque tu palabra está abierta, porque tu palabra fue predicada, porque tu santa bendita palabra una vez más rescató a tu pueblo a libertad y no a condenación. Ahora queremos orar por nuestra bendita Argentina. Señor, acabamos de cumplir un nuevo aniversario de nuestra patria, un nuevo aniversario de nuestra libertad como patria, de nuestra independización como patria. Señor, son 200 años y parece que estuviéramos como el primer día. Somos esclavos de la situación, somos esclavos del pecado, somos esclavos de la corrupción, somos esclavos de la droga, del alcohol y de todo lo que está viendo en nuestro país. Por eso ahora nos levantamos como iglesia. Nos volvemos contra el narcotráfico aquí en Argentina. Todo narcotraficante, Señor, tómalo de la mano y sácalo de este país. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, destruye toda cocina de cocaína, destruye todo laboratorio donde se fabrican estas drogas. Ahora toca a los jóvenes para que dejen de robar, Señor, con voluntad necesaria en cada uno de ellos, para que dejen de robarse. Señor, combate el narcotráfico en Argentina. Saca, Señor, a toda esa gente que ha venido de otros países a traer esta doctrina que nos está matando a la juventud. Ahora nos volvemos contra la droga, nos volvemos contra el pato, contra la marihuana, contra las pastillas de éxtasis, nos volvemos contra toda la droga que está en este momento. Ahora sácala, Señor, limpia nuestro país, Señor, limpia la mente de nuestros jóvenes. Levanta a nuestros jóvenes, ahora, Señor, lo estamos necesitando para el día de mañana. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos por cada uno de nuestros gobernantes. Oh Señor,
Cristo. Pero por sobre todo el arrepentimiento, Señor, en cada uno de ellos, oh Padre, que se arrepienta del camino que están transitando, que se arrepienta del camino de la corrupción, del robo. En el nombre de Jesús, toca a cada uno de nuestros gobernantes, los nacionales, los provinciales, toca a cada intendente, Señor. Toca a cada gobernador, toca a cada uno que tiene una función pública. Queremos vivir una nueva etapa en este país, Señor. Que todo lo que está escondido bajo la tierra salga a la luz en este tiempo. Te pido por el Poder Judicial, Señor. Saca toda corrupción del Poder Judicial. Saca todo juez que sea corrupto, todo fiscal que sea corrupto, todo secretario que sea corrupto, todas personas nobles en este lugar. Que haya justicia, pero como decía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, justicia celestial. Para aquel que nos denosta, aquel que nos está menospreciando. Señor, somos el pueblo elegido. Tú sacaste a un pueblo de la esclavitud y hoy es una nación. Es la nación de Israel. Tú tienes poder para hacer cualquier cosa, Señor. Te pedimos por los hospitales, Señor. Da lástima ir a un hospital, Señor. No hay ánimo de atender, Señor. No hay ganas de servir a la gente que va a ese lugar, Señor. Te pido por cada médico, por cada director, subdirector, por cada uno que está encargado de un hospital, de los enfermeros a la autoridad más alta. Toca, Señor, toca cada edificio, cada, Señor, parte de esos hospitales. Límpialos, Señor, rescátalos de la mugre en que están, Señor. Padre, te pedimos por cada fuerza pública. Te pedimos por la policía, por la gendarmería, por la prefectura. Te pedimos por los bomberos, servidores del pueblo. Te pedimos por cada fuerza viva, Señor, la aeronáutica, la armada. Señor, toca a toda esta gente, que sea para que nos defiendan y no para que nos dejen indefensos. Toca a cada uno, a cada general, Señor, toca a cada capitán, a cada coronel, a cada sargento, a cada cabo, a cada dragoniante, a cada voluntario. Toca, Señor, que hagan su trabajo como tú le dices que lo hagan. Que sea una patria noble, Señor. Queremos volver, Señor, a ser el mejor país de Latinoamérica en enseñanza, en educación, en sanidad, en hospitales, en atención médica. Queremos tener premios nobles como los médicos y otras áreas como los tuvimos en otras épocas. Queremos doctores como el doctor Favarolo. Queremos escritores como Borges. Oh Padre, en el nombre de Jesús, deportistas sanos. Señor, saca la corrupción del fútbol, del deporte, en el nombre de Jesús. Que el deporte sea algo sano para los jóvenes. Toca a los jóvenes, Señor. Hay más de 1 millón de jóvenes en la República Argentina que ni trabajan ni estudian. Señor, toca a esos adolescentes, toca a esos jóvenes con un propósito en sus vidas. Indícale, Señor, que no han venido al mundo sin propósito. Que se capaciten, que estudien, que sean algo el día de mañana. Toca a esa gente que no es nada de este tiempo, por el ánimo suficiente para que tengan ganas de estudiar. Saca de sus mentes que lo mejor es delinquir, robar, vivir bien. Oh Dios, te pido por esta santa República Argentina. Te pido de la tierra, esta tierra del fuego y de la cordillera de Buenos Aires. Toca, Señor, cada una de las provincias, cada uno de los 40 y pico de millones de habitantes. Tócalo, Señor, saca la pobreza, saca la hambre, Señor. En el nombre de Jesús, la gente que está en indigencia, levántalas ahora, Señor. Que tiene, que no tiene, Señor. Toca los corazones en Argentina. Queremos un nuevo país, Padre. Tenemos poder en la oración. Estamos clamando a ti, Señor. Tú sacaste al pueblo de Israel, Señor, de la esclavitud y lo convertiste en una nación. Eso era previsible, no era previsible para nadie.
ni para los magos de la época, pero tú lo hiciste porque tú tienes poder, Señor. Rescátanos a la República Argentina de la esclavitud y la corrupción y llévanos a una nación santa, Señor, para que cada vez te glorifiquemos, Señor, y clamemos cada día a tú que eres el verdadero Dios. Derrama tu Espíritu Santo ahora derrama tu Espíritu Santo sobre la República Argentina. Toca cada alma, Señor, toca cada persona, que cambien ahora en este momento, en cual esté, Señor, que estén escuchando una radio, leyendo un pasaje de la Biblia, un tratado, un documento, algo, Señor, que se transforme en las personas. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Porque a pesar del momento que hemos llegado en nuestro país, tú sigues siendo bueno con nosotros. Amén. Gracias por esa bondad, Señor. Te lo agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén.